Continuamos el estudio de Or HaChaim, que tenemos aquí en Simán número 5 de Shulchan Aruch. Tenemos la concentración de las bendiciones. Uno debe tener en mente el significado de las palabras cuando dice las bendiciones. Cuando uno menciona el nombre divino, uno debería tener en mente el significado del nombre, como es leído refiriéndose a su majestad, es decir, debería tener en mente que Él es el Adón de toda la creación y se debería también tener el significado del nombre como está escrito, Yud-Kei Vav-Kei. Es decir, que Él fue, Él es y Él será y exista. Cuando uno menciona la palabra Elohim, debe tener en mente que Él domina todo en omnipotente y sobre todo poderoso. ¿Listo? Entonces, ahora tenemos Simán número 6. La ley es sobre el nombre de Hashem. Si usted está en el Sidur rezando y está leyendo ya sea en fonética o en español, lo que sea, y está viendo que el nombre dice eterno o dice Dios, usted tiene que tener en mente que dice Elohim y tiene que tener y está en mente las 4 letras de Hashem. Okay. Cuando dice Amonai, usted tiene que tener en mente que tiene ahí y tiene que estar pensando las 4 letras de Hashem. Tienes que estarlas pensando. Si no las está pensando, entonces pues no cumple esta halajá. Simán 6, leyes sobre las bendiciones de Asher Yashar, Elokai Neshama y sus comentarios. En el Sidur ustedes tienen la bendición de Asher Yashar, de salir después del baño, cada vez que usted entra en el baño. Dice, cuando uno sale del sanitario debe decir la bendición que comienza con las palabras Asher Yatzar, en Adam Behokmam, y quien formó al hombre con sabiduría. Esta expresión fue escogida por el hombre, porque el hombre fue creado con una maravilla sabiduría. Algunos explican que esta es una referencia al hecho de que el cuerpo es similar a un saco lleno de aire y está lleno de agujeros, como está establecido inmediatamente abajo. Otros entienden que con la sabiduría se refiere al hecho de que el primer organismo de las fuentes de la alimentación de Adán, el primer hombre, y únicamente lo creó después de esto. La expresión continúa Uba'aram bo nekamin halulim, y que creó los agujeros, espacios y huecos y espacios y huecos, que significa que Él lo creó con muchos agujeros, tales como la boca, la nariz, el ano. Él también creó los órganos y muchos lugares huecos, también como el corazón y el estómago y los intestinos. La expresión continua diciendo Sheni y Saatem Echad Mehem, y uno de ellos se cerrará. Lo que significa es que entre los agujeros hay un agujero que es la boca, la cual está cerrada cuando uno está dentro del cuerpo de su madre, y abre cuando uno sale de la atmósfera del mundo. Si permaneciera cerrada cuando sale a la atmósfera del mundo, él no podrá sobrevivir incluso por 1 hora. En lo que se refiere a los órganos huecos, si uno de ellos se abriese, no sería posible para él sobrevivir en 1 hora. Otra explicación de las palabras de esta bendición es que hay un límite para el tiempo que el orificio de una persona puede estar bloqueado sin que ella muera. Una vez que el límite se ha excedido, es imposible para él sobrevivir incluso por 1 sola hora. En vista del hecho de que el ano y la abertura del pene están entre estos orificios, para los que la expresión Sheni y Yatzem Echad Mehem, y si uno de ellos se cerrase, aplica el estómago y los intestinos están entre los órganos huecos, y los cuales la expresión Sheini Yitpateja Echad Yepateach Echad Mehem Ekshar Lehikat Kayem. Si uno de ellos se abriere, no seríamos capaces de sobrevivir. Aplica esta alabanza, es pertinente cuando uno mismo se ha evacuado. Además, puede ser en vista del hecho que cuando alguien va a evacuar por sí mismo en una manera no ordinaria, excediendo los límites, moriría. Esto es parte de lo mencionado en Sheni Yitpateach Echad Mehem. La alabanza Sheni Yitpateach Echad Mehem es también de reverencia cuando uno mismo evacúa. La frase Rofe Jole Kol Basar, quien sana y toda carne, es por los orificios que Él creó en el hombre para remover los desperdicios de la comida. Porque si los desperdicios se pudrieran en su estómago, Él moriría. De manera que su remoción es de hecho una cura. La alabanza Umafli Lasot hace maravillas, es porque el hombre es comparable a un saco lleno de aire. Si alguien hace un hueco de tamaño de
de punta de un alfiler, es un saco, el aire se esparcería, mientras que el hombre está lleno de orificios y su aire se preserva dentro de él, o sea que significa su ruach, y esto es maravilloso. Otra explicación es porque el cuerpo absorbe lo bueno de la comida que uno come y bota los desechos. Entonces todo esto es porque tiene que hacer la bendición después de salir del baño. Si usted hace esta bendición después de salir del baño, usted tendrá larga vida. Es como una segula para tener larga vida y salud. Agradecer a Hashem que incluso tiene todos los huecos dentro del cuerpo y no se sale el alma, no se sale el ruach, ¿sí? Se contiene. Por eso las bendiciones y la bendición después de Asher Yatzar. Y también si uno de esos se hubiera fallado una hora, usted no puede ir al baño por una hora, muere. Usted no puede hacer número 1, número 2, muere. Si usted no puede hacer esas cosas, muere. Si también por dentro se tapa un hueco, muere. Se tapa una válvula, una arteria, muere. Entonces Hashem permite todo eso y por eso es un milagro. Dice el Ramá. Otra explicación más es que Él hace maravillas el preservar el espíritu del hombre dentro de su cuerpo. Esto al unir un ser espiritual con una sustancia material, debido al hecho de que Él sana toda carne, porque cuando Él sana al hombre, Él está lleno de salud y su alma es preservada dentro de su cuerpo. 2. Este fue largo. Recuerde que lo que estamos haciendo aquí es rápido, haciendo un repaso rápido de las leyes de Orehaim, son 689 simanim. Okay, estamos en el simán número 6, Seif 2. Cada simán, cada capítulo, digamos que tiene su derivación. Dice, hay personas que están acostumbradas a esperar para decir la bendición a Netilat Yadayim sobre la purificación de las manos. Hasta que llegue al Beit HaKnesset, entonces ellos la dicen organizadamente junto con el resto de las bendiciones matutinas. Sin embargo, los judíos sefarditas no hemos adoptado esta práctica. ¿Qué significa? Que los Ashkenazi hacen las bendiciones matutinas en su casa, en la sinagoga. ¿Sí? Y los sefarditas hacen sus bendiciones matutinas en la casa antes de llegar a la sinagoga. ¿Okay? No lo hacemos en grupito, ¿sí? Lo hace en su casa. El Ramá dice, en cualquier caso no debe decir las bendiciones 2 veces. Alguien que dice las bendiciones en casa no debe decirlas en el Beit Knesset. De igual manera, alguien que las dice en la Beit Knesset no podrá decirlas en la casa. Una persona que estudie Torah antes de entrar en la Beit Knesset o que ore de antemano debe decir estas bendiciones en casa y no en la Beit Knesset. Sin embargo, incluso en tales circunstancias, hay personas que están acostumbradas a decirlas junto con las bendiciones de la mañana en la Beit Knesset y no las dice en casa. ¿Listo? Pero para que entiendan, depende cómo sigan la tradición. Pero si usted es sefardita y va a una yeshiva ashkenazí, entonces llega allá y la gente lo está haciendo, y usted es sefardita, usted ya lo hizo antes. No tiene que volverla a repetir 2 veces. 3. La bendición Elokai Neshama. ¿Cuál es el Elokai Neshama en el Sidur? Si tienen el Sidur ahí, es la siguiente rezo. No comience con la palabra Baruch. No, tú no tienes Sidur, ¿no? Sigue ahí donde está él. ¿Si estás bien? ¿Si estás unido ahí? Ok. No empiece con la palabra Baruch. Eso es porque una bendición de agradecimiento y una bendición de agradecimiento no comienza con la palabra Baruch, como en el caso de la bendición de la lluvia. 4. Hay comunidades que tienen la costumbre de que después de una persona ha dicho las bendiciones de la mañana en voz alta y la congregación ha respondido amén y sus bendiciones, y uno de los que responden amén repite las bendiciones a la congregación, responde amén y sus bendiciones. Este procedimiento es seguido por todos aquellos que primero responden amén. Uno no debe objetar esta práctica sobre la base de aquellos que ya cumplieron su obligación por medio del amén, que respondieron al comienzo, ya que él está haciendo la bendición, no tiene en mente en sus bendiciones servirán para que los otros cumplan con su obligación. Incluso si quien dijo la bendición tenía la intención de que otros cumplieran su obligación, esto no importa, ya que otros no tenían en mente cumplir su obligación a través de esta bendición. Todo depende también en el momento que se hace la bendición para eximir a los demás, que queden exentos. La persona tiene que estar pensando de eximir a los demás. ¿Sí? Oye, usted solamente responde amén y usted sale de la obligación. Tiene que hacerlo, no puede suponer, él está haciendo. Por eso cuando nosotros hacemos los rezos, Shira Shirin, hacemos los salmos, los rezos, solamente Shaharit, no solamente las bendiciones matutinas, tiene que estar pensando usted en su mente, estoy eximiendo a los demás. Cuando canta Jacob, cuando lee los demás, tienen que tener en mente, eximo a los demás. Si no lo tiene en mente, entonces la otra persona piensa en eso y tiene que volverlo a hacer. ¿Sí? Simán 7. La ley es para bendecir con la bendición a Asher Yatzar, todos los días después de orinar. Todos los días después de orinar.
tiene que hacer esta bendición. Dice, 1, en todo momento del día, cuando uno evacúa, sea líquido o sólido, debe decir la bendición Asher Yatzar. No se debe decir la bendición a Netilat Yadayim. Entonces, incluso si se desea estudiar Torah o rezar la oración de la Midá inmediatamente. ¿Qué significa? Va al baño, sale del baño, ¿sí? Y hace la bendición Asher Yatzar. Pero primero hace la Netilat Yadayim sin bendición. Hace Netilat Yadayim, uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí. Y después sale a hacer la bendición Asher Yatzar. Tiene que pegar un papelito en la puerta, no dentro del baño, fuera del baño. Cuando salga, cierre la puerta y hace la bendición. Tiene que hacer la bendición. Eso es una obligación para el judío, hacer las bendiciones de Asher Yatzar cuando salga del baño. Siempre, toda la vida. ¿Ok? Toda la vida tiene que hacer las bendiciones. Entonces, imprímalo y péguelo. Hasta que se lo memorice, ya sea en hebreo o ya sea en español por el momento a los que están comenzando. Y después lo pueden memorizar en hebreo. ¿Listo? Listo, entonces. Sí, cuando lo impriman, muy bien. Cuando lo impriman la bendición, no impriman el nombre de Hashem. ¿Ok? Si imprimen el nombre de Hashem por accidente, tendrá que cortar el nombre de Hashem y meterlo en la Genizá, que vamos a ver más adelante qué es eso. Es un lugar donde se entierran las cosas sagradas. No se pueden botar a la basura, no se pueden quemar, nada de esas cosas. Entonces es muy importante entender. Si lo imprime, ponga ahí Hashem. ¿Listo? Y usted sabe que dice Amonai. O pone ahí en fonética o lo que sea, dice Amonai. O cuando, si lo va a imprimir en hebreo, pone solamente Yud Yud, o pone Hey Yud, o pone, que se entienda que hay varias formas de decir el nombre de Hashem sin escribirlo. Esto puede ser mucha información, pero estamos yendo rápido. Si ustedes pues quieren hacer preguntas, lo pueden hacer. O en el momento también, si es muy complicado. Dice el comentario, Ramá, si las manos de alguien estuviesen sucias por causa de que se limpió con ellas, aún así no se debe decir la bendición a Netilat Yadayim. 2. Si alguien orina y no se limpia entonces, de todas maneras debe decir la bendición a Asher Yatzar. No se requiere que lave las manos, excepto en las aras de la limpieza. ¿Y por qué necesita prepararse a sí mismo para mencionar algo sagrado? Entonces, uno, si no tiene agua, pues puede frotar las manos con la ropa, con una piedra, como hemos estudiado ya, y puede hacer la bendición de Asher Yatzar. Pero si va a pronunciar el nombre de Hashem y todo eso, necesita agüita. Sí, pero si no hace en la bendición de la mañana, que quita el Ruach Ra, acuérdese, el mal espíritu en la mañana, entonces puede hacer la bendición y si se hace Netilat, pero si no hizo la bendición en la mañana, entonces no se le quitó el espíritu malo que queda ahí después de dormir. Recuerde, tiene que hacer a Netilat Yadayim, el de la mañana. Eso es para quitar el mal espíritu de las manos, para el servicio a Hashem, y por si acaso tocó una parte del cuerpo que no debería haber tocado. 3. Si alguien orina y deja de orinar, pero cambia de opinión posteriormente y orina otra vez, ahora debe de decir la bendición a Asher Yatzar 2 veces. O sea, orinó, salió, hizo la bendición, otra vez. Entonces, entra otra vez tiene que hacerlo. 4. No hay una cantidad mínima requerida de orinar. Cuando uno orina, por muy pequeña que sea la cantidad, requiere bendecir a Asher Yatzar. Una gotica, Asher Yatzar. Una gotica nomás. ¿Okay? ¿Por qué? Porque aún así la persona vieja, la persona que tiene edad, si le sale unas 3 gotas, está feliz. ¿Sí? Todavía no está tapado, todavía puede sobrevivir. De hecho, uno está obligado a decir la bendición incluso por una sola gota. La razón es que si el orificio se hubiese bloqueado de manera que no puede botar, esa gota sería dañina para él y está obligado a dar gracias porque sale. Halajot Tzitzit. Normas. Simán número 8. Normas de los tzitzit y de su atifá. 17 Seifín. Dice, uno se debe envolver a sí mismo en un talí con tzitzit y hacer la bendición de pie. Aquí está el talí con tzitzit. Estos son los tzitzit, los que no saben. Yo sé que ustedes saben, pero los que no, hay nuevos tzitzit. ¿Ok? Aquí estos son los tzitzit. Dice, y debería hacer la bendición de pie. La manera en la cual el talí debe ser envuelto alrededor de uno va de acuerdo a cómo la gente se cubre a sí misma con sus ropas y las ajustan para el trabajo, y a veces con la cabeza cubierta y algunas veces con la cabeza expuesta. Sin embargo, es apropiado cubrir la cabeza con el talí. 3. Acerca de nuestros talitot, estos son talitot, pequeños, o talí catán, el que uno tiene puesto aquí, que es una camisa,
listo, talikatán, los cuales nosotros estamos acostumbrados a usar todo el día, uno cumple con su obligación con referente a la misma de tzitzit a través de ellos. Aunque ellos no sirvan para envolver el cuerpo, sin embargo, es deseable colocarse el talit pequeño encima de la cabeza desde la longitud más larga y envolverse a sí mismo en él y mantenerse envuelto en él de esta manera por lo menos de cantidad de tiempo que se necesitará para caminar 4 codos, 2 metros aproximadamente. Después puede removerlo de la cabeza y ponérselo. 4. Uno debe colocar de 2 flecos de los tzitzit hacia el frente y de mismo y 2 hacia atrás de la espalda con el fin de estar rodeado de mitzvot. ¿Quiere ponérselo para qué? Listo, él le va explicando ahí lo que es. Y yo sigo leyendo. Si uno debe mencionar la bendición, lejitatef betzitzit, envolverse en mismo en los tzitzit. Lejitatef betzitzit significa envolverse en los tzitzit. No significa ponerse. Si 2 o 3 se envuelven a sí mismo en talit simultáneamente, ellos deberían todos hacer la bendición. Si lo desea, uno de ellos puede decir la bendición, mientras que los otros responden amén. ¿Escucharon eso? Entonces nosotros estábamos cerrados cuando se estaba haciendo las cosas, porque cada uno hacía la bendición y uno decía amén, 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 amén. Si lo escuchó y está bien. Obviamente aquí está diciendo antes del rezo, ¿no? Entonces está bien esperar y de responder amén. ¿Por qué? Porque se llena de mitzvot en el momento de hacer las bendiciones en la sinagoga. Amén. A responder amén hay otra profundidad de responder amén. Y sobre el talikatán, en el cual uno usa todo el día, no puede mencionar la bendición lejitatef betzitzit, envolverse en el tzitzit. ¿Por qué? Porque no se envuelve. Incluso si no se ha envuelto en él, sino que simplemente lo ha usado, Ramá dice, hay autoridades que dicen que uno debe mencionar la bendición sobre el talikatán y la misma tzitzit. Sobre el mandamiento del tzitzit está de hecho la práctica y uno no debería desviarse de ella. O sea, significa que el sefardita puede ponerse aquí. El Mehaber dice que uno puede ponerse el talikatán sin bendición y cumple. El talikatán, el de la camisa. Es el talit gadol, ¿ok? Pero el Ramá dice, hay otros que dicen, entonces Ramá dice Ashkenazí, no, uno debería bendecir también por el talikatán. O sea, Ashkenazí bendice por el talikatán, aquí conforme esta ley, no estamos entrando en tradición, como sostiene los hasídicos, como sostiene Haredi, como sostiene Breslov, como sostiene Chabad, no, y como sostiene Sefardita. No, estamos leyendo la ley de Shulchan Aruch, y después pueden llegar a su tradición, que su rabino le enseñe su tradición, depende de su comunidad, su barrio, su país, o donde esté vivo. Entonces aquí le va a mostrar a Aarón cómo se pone el talit. Tenemos aquí 6-7. Uno debería separar los hilos de los tzitzit, uno de los otros, que no estén enredados. 8. Cuando uno se envuelve a sí mismo en el talit, debería tener en mente que Hakadosh Baruj Hu nos mandó a envolvernos a nosotros mismos en un talit, de manera que recordemos todos sus mandamientos para cumplirlos. 9. Antes de que uno haga la bendición, debe inspeccionar los hilos de los tzitzit para asegurarse que sean válidos, de manera que no se diga una bendición en vano. 10. Si alguien se coloca un talikatán, bueno, ahí entonces los tzitzit tienen que estar bien hechos, no que estén faltando un nudo, etcétera. Tiene que apretarlos y que estén bien antes de hacer la bendición. Así, o sea, él lo tiene así antes de ponérselos. Si usted lo hace bien, usted ya sabe que no tiene que revisarlo todos los días, pero es digno de hacer. 10. Si alguien se coloca un talikatán cuando sus manos no están limpias aún, debe ponérselo sin una bendición. Luego, cuando se lave las manos, debe sentir los tzitzit y hacer la bendición sobre ellos alternamente cuando se ponga otro talit. Debería hacer la bendición sobre ese talit y tener en mente cumplir con la obligación con referencia a hacer una bendición en el primer talit, y a través de esa bendición, entonces no es necesario sentir los tzitzit del primer talit. Recuerden, entonces, el que sabe que va a hacer esta bendición de talit gadol, no tiene que hacer la bendición del talit katán. ¿Ok? Pero recuerde que aquí dice que hay que tener las manos limpias. 11. La esencia del mandamiento es de usar un talit katán, el de la camisa, implica el uso del mismo sobre la ropa, de manera que se los vea continuamente y recuerde los mandamientos. ¿Cómo así? Entonces el sefardita está diciendo, Mehaber, que uno debería ponerlos por fuera. Pero tranquilo, el sefardita no sigue la tradición de aquí de Mehaber, sino sigue la tradición de el Ari, que significa los tzitzit va por dentro, por la Kabbalah. 12. Si uno tiene múltiples vestidos de 4 esquinas, todos ellos requieren tener tzitzit. Si se pone todos ellos sin una interrupción
y tiene a todos ellos en mente en el momento de que hace la bendición. Solo se deberá hacer una bendición por todos ellos. Sin embargo, si hace interrupciones mientras se los colocas, se tiene que hacer una bendición sobre cada uno de ellos individualmente correspondiente si no los tenía a todos ellos en mente en el momento de colocárselos. Esto también tiene el mismo reglamento como si realizara interrupciones en medio de la colocación de ellos. Y el comentario dice, además, si se quita el primer talit antes de que se coloque el segundo, debería volver a realizar la bendición nuevamente. El primer talit es el talit katán, ¿ok? Segundo talit, ese es el segundo talit. Aquí está diciendo que si la persona interrumpe, tiene que hacer la bendición si se va a poner otro talit. Recuerde que para tener tzitzit tiene que tener una prenda, no toalla, ¿ok? Una prenda de 4 esquinas. Toda prenda que usted tenga de 4 esquinas debería ponerle tzitzit. Es una mitzvah. O sea, en su caso, usted tiene una prenda, usted tiene un poncho esos de los paisas, tiene que ponerle tzitzit. Usted tiene una casa ahí colgadita y dice, yo amo Colombia, le tiene que poner tzitzit. Sí, eso. O una ruana, sí. Hay medidas, ¿ok? No estamos entrando bien en detalle, pero para que sepan que pregúntele a su rabino para sepan a cuál ponerle tzitzit. La toalla no. Unas bufandas que se ponen en el cuello tampoco. Hay ciertas cosas que no se ponen porque hay medidas exactas. ¿Sí? Si me acuerdo bien las medidas era 48 de ancho, o sea, de ancho así, ¿sí? Y de largo. De ancho. ¿De ancho es así? Sí. Entonces, ¿así qué es? De largo, porque es de 97 centímetros de largo. Por 48. No, pero no tal y catán. ¿Sí, no? Una bufanda. Entonces uno tiene una bufanda 48 centímetros y de largo, ¿sí? Digamos 1,70, pero no hice 1,70, creo que hice 98. Entonces es así. Ya más pequeño no cumple, pero una toalla y grandes, uno da eso también no, porque no es una vestimenta. Hay leyes, estamos repasando sencillo, pero usted sepa que dónde están las leyes y pueden buscar en los comentarios en el Shulchan Aruch, ahí cómo explicar la ley y vayan a su rabino para saber cuál es la tradición. También tienen el tomo de Yakut Yosef, Sí. que lo especifica claramente todas las leyes. Aquí en la comunidad tenemos Yakut Yosef, que es los tomitos negros, y ahí explica todo un tomo sobre tzitzit. 13. Si alguien se coloca un talit katán y bendice sobre él y luego se envuelve a sí mismo sobre un talit gadol, cuando va al Beit HaKnesset debería bendecir también sobre el talit gadol, porque el ir desde su casa hasta el Beit HaKnesset se considera una interrupción. Si reza en su casa, entonces si al colocárselo tenía en mente desde el principio que la bendición también serviría para el talit gadol y no hizo una interrupción con el hablar, y de otra manera, entre ambos momentos no necesita hacer una bendición de nuevo, cuando se coloque el talit gadol. Si uno se quita su talit, entonces incluso si estaba en su mente envolverse a sí mismo en él nuevamente, de todas maneras debería hacer una bendición cuando se envuelva a sí mismo en él de nuevo. El Ramá dice, hay autoridades, diferente opinión, hay autoridades que dicen que no se debería hacer una bendición cuando se envuelve a sí mismo en el talit de nuevo. Y si estaba en su mente envolverse a sí mismo en él de nuevo, hay otras autoridades que dicen que esto es únicamente si el talit katán ha permanecido sobre él, que es innecesario hacer una bendición y está de hecho, y esta es de hecho la práctica. Y se ve Simán 25. Entonces en la casa usted se pone el talit katán, ¿hace bendición? ¿Quién hace bendición cuando se pone el talit katán en la casa? ¿Sí? ¿Sí? Listo. No tienen que hacerlo. Porque saben que se va a poner el talit gadol. ¿Okay? Si no tiene talit gadol, entonces pues es el único que va a hacer, tiene que hacerlo. Si no me la voy a poner, ¿sí puedo hacer la bendición? ¿Qué? Si no me voy a poner el gadol, Ajá. puedo hacer la bendición por el Sí, pero ¿por qué no te vas a poner el gadol? La única forma porque no se pone... voy para el trabajo, entonces me la pongo y lo que antes de irme. Listo. 15. Si el talit de alguien se cae sin querer, se le cayó sin querer, y él desea envolverse en él de nuevo, se debería hacer una bendición, dice Mehaber. Este reglamento aplica cuando todo el talit se cae, todo el talit. Pero si el talit en su totalidad no se cayó por completo, aunque la mayoría de la parte se hubiese caído, no requiere hacer una bendición. Se le cae parcial, cójalo y tal. Se le cayó completo, ve. Y lo coge otra vez y bendición otra vez, tal. 16. Si alguien mantiene su talit toda la noche, de todas maneras debería hacer una bendición de nuevo en la mañana. Inclusive, si
Si no se lo ha quitado, sin embargo, es deseable sentir su tzitzit cuando hace la bendición. Es necesario sentirlos. Comentario. Si alguien se coloca su talit antes de amanecer, debe actuar de esa manera. 17. Si alguien se cubre a sí mismo con una vestimenta que requiere tzitzit, sin haber insertado los tzitzit en ella, habrá cancelado la misma de tzitzit. ¿Me hago entender? O sea, no puede ponerse una prenda de 4 esquinas, que no, o sea, no se puede poner el poncho paisa, ¿sí? Si no tiene tzitzit. Si lo hace, estaría violando, estaría transgrediendo. ¿Y ahí sí iría por fuera? Ah, y ahí sí, ¿qué? El poncho como normal. No puede ponérselo. No, que ya tenga tzitzit. Ah, sí, se lo pudiera poner. Entonces el tzitzit iría por fuera. No, sefardita se lo pone siempre por pero dentro. El poncho es inmenso, o sea, sería como un talitado. Sí, se lo pone por dentro. No, para ponchitos pequeños, ya los baratos a 10,000. Se pone todos los tzitzit sefardita por dentro. Los tzitzit por fuera, ashkenazí. ¿Ok? Los ponchos que tú ves a veces los hasídicos y etcétera, que se lo ponen por fuera, ¿ok? Esa es esa tradición. Y eso se lo ponen pues allá en sus barrios donde no van a ser criticados. Aquí los niños con peyotes en Colombia y con talit o talicatán afuera en la calle se van a burlar de ellos. ¿Sí? Ay, esos cachumbos, ay, esas cosas, y esos tzitzit. Por eso es bueno ser siempre sefardí. Si quieres ser ashkenazí, ok, está bien. Pero a los niños es muy difícil ser ashkenazí o hasídico. ¿Listo? ¿Sabe una pregunta? Sí. ¿Se permite dormir con este talit? No, con ese no. Se permite dormir con el talicatán. Tome asiento ahí. ¿Listo? Y viniste con tu mamá, ¿sí? Ella está arriba. Ok, listo. Entonces seguimos aquí. Simán 9. ¿Qué prendas requieren tzitzit y cuáles están exentas de tzitzit? De acuerdo a la ley de la Torah, Seif 1, únicamente una vestidura de 4 esquinas de lino o de lana requieren tener tzitzit, pero vestiduras de 4 esquinas de otro tipo de materiales solo requieren tener tzitzit de acuerdo con la ley rabínica. O sea, de oraita, lino y lana. De rabanán, cualquier otra material. El comentario, hay autoridades de Shomrim que dice que vestiduras de 4 esquinas de todo tipo de material requieren tzitzit, de acuerdo con la ley de la Torah, y esta es la regla halajika. Entonces, el Ashkenazi dice no, el de lana, el lino, y también de otro material, también es de oraita, también es de la Torah. Ok, Sefardí dice, no Sefardí, la Mehaber dice que solamente de lana y lino, el resto es de Rabanán. De todas maneras tienen que hacer los dos. 2. Si de lino o de lana satisfacen los requerimientos para vestiduras de todo tipo de material, excepto que tzitzit de lino no deberían ser usados para una vestidura de lana y tzitzit de lana no deberían ser usados para una vestidura de lino. En nuestros tiempos, cuando el tejelet, el hilo azul, no está disponible, una combinación de lino y lana está prohibida porque es una clase de kilam, mezclas prohibidas. Ya sabiendo que está prohibido por la Torah mezclar lino y lana. Entonces el tzitzit no puede tener lino y lana mixto, ni tampoco sus chaquetas, ni tampoco sus vestimentas. Entonces, ¿cómo usted sabe eso? Debería aquí en Colombia haber una persona especialista para poder revisar eso. El lino es costoso, pero aquí, digamos, uno sabe que es lana, pero la costura es de lino. ¿Sí? Bueno, si el vestido costó 98,000 pesos, ¿estáis seguro que no? ¿Ok? Entonces, si costó más costoso, entonces puede tener la duda y debería verificar. No se verifica únicamente con la etiqueta. ¿Ok? Debería, verdaderamente en Israel, verificar con microscopio, ¿sí? Y mirar, o con una lupa bien, y mirar. Y ellos saben distinguir qué es lana y lino. Porque es una prohibición para el judío. Y hay castigos para eso. Después hablaremos de los castigos para cada una de esas cosas. Se llama kilam, sí. Pero Kilaim. Si la camisa es de lino Ajá. y el saco es de lana. No, con tal de que no esté... Si está separado está bien. Si está En la misma prenda. no, tejido, entonces sería prohibido. O sea, en la misma prenda no. Sí. Hola, ¿cómo estás? ¿Es tu mamá? No. ¿Sí? ¿Ah? Hola, ¿cómo estás? Subes a las escaleras y la puerta a la izquierda. Sí, toca ahí. Ahí está la clase. Ahí, mire, esta clase que está ahí encima de usted, ahí es. ¿Listo? Gracias. Ok, o sea, es en la misma prenda. Que no pueda Que esté tejido. Que esté tejido. Si esto es lino y esto es lana, no importa.
no, que esté tejido. Sí, eso. Y hay enseñanza de Kabbalah sobre eso y todo eso, pero es que si no lo hago así, nunca vamos a terminar. Sí. Es un resumen para eso y estudie todo el libro y ustedes saben dónde están las leyes. Y eso lo elevará mucho. Yo sé que es rápido, pero va a estar grabado, va a ser publicado. Si quieren coger los libros, leen, van en detalle o me preguntan. O cogen la Mishnah Berurah y cogen los comentarios y ahí ustedes saben diferentes opiniones. ¿Sí? Seguimos. Bueno, entonces tenemos aquí a 6.3. Si de otros tipos de materiales únicamente satisfacen los requerimientos para una vestidura del mismo tipo de material. Por ejemplo, si de seda pudiesen ser únicamente usados para una vestidura de seda. Si de algodón pueden ser únicamente usados para una vestidura de algodón. Sin embargo, ellos no satisfacen el requerimiento para vestiduras de las cuales no son del mismo tipo de material. O sea, pudiera tenerlos, pero es mejor tenerlos siempre de lana. 4. Si uno inserta un talit de otro tipo de material, algunos tzitzit del mismo tipo de material, junto con algunos tzitzit de lana y de lino, hay dudas si ellos satisfacen los requerimientos de tzitzit o no. Hay autoridades que dicen que uno debería hacer tzitzit del mismo color del talit y aquellos que son meticulosos al guardar las misbot actúan de esa manera. Ramá dice, la práctica de los ashkenazim no es la de hacer los tzitzit en cualquier color, sino solo en blanco, exclusive para vestiduras coloreadas. Uno no debería desviarse de esta práctica. 6. Hay autoridades que dicen que uno no debería hacerse un talit de lino, aunque esta no es la regla halájica. Una persona temerosa del cielo debería actuar de manera tal que satisfaga todas las autoridades y haga un talit de lana, el cual no es cuestionable y sabemos que requiere tzitzit de acuerdo a la ley de la Torá. Ramá, sin embargo, si alguien solo tiene la posibilidad de hacer un talit de lino, es mejor para él hacer un talit de lino y tzitzit de lino a que anule la misma de los tzitzit. O sea, lo mejor de siempre tener es lana. Talit de lana. Tzitzit de lana. ¿Okay? También conforme la Kabbalah es algo también especial, porque la lana y lo blanco no recibe impureza. ¿Listo? Después... El lino sí. el lino no, el lino tampoco. La cuestión es que el lino no es mencionado, la lana sí es mencionada para eso. ¿Sí? Entonces listo, porque la lana viene del animal sacrificado, shejita, todo eso. ¿Y el lino de dónde es? ¿La planta? Una planta. Ok. También es Está bien. Voy a apagar y prender. Listo. Simán 10. Leyes de las esquinas de los talit. Yo sé que estos hartas leyes de talit son 11 y 12. Sí, toca hacerlo ahí como rápido. La ley de las esquinas de los talit. 1. Si un talit que no tenga 4 esquinas está exento de tzitzit. Si un talit tiene más de 4 esquinas, requiere tzitzit. Uno debería hacer 4 tzitzit en las 4 esquinas más distantes de una de la otra. 2. Si un talit tiene 4 esquinas y alguien cortó una de ellas diagonalmente y las convirtió en 2 esquinas, el talit llegase a tener 5 esquinas, de todas maneras requiere tzitzit. O sea, si una prenda tiene 5 esquinas, también se le hace tzitzit. Si tiene 3 esquinas, no se le pone tzitzit. Si tiene 6 esquinas, Más de 4, sí. más de 4, perdón. 3. Si alguien dobla sobre los ángulos de su talit y los une y los cose y lucen como si hubiese cortado, el talit no tiene esquinas, de todas maneras no está exento de tzitzit. No está exento de tzitzit. 4. Si el talit es de tela y sus esquinas de cuero, requiere tzitzit. Sin embargo, si el talit es de cuero y las esquinas son de tela, está exento de tzitzit. 5. Un talit que tenga 3 esquinas y alguien le hizo tzitzit, después hizo una cuarta esquina y también le hizo tzitzit, los tzitzit del talit son inválidos. Esto es porque uno debería realizar la misma requerida como una acción por el mérito de la misma y no puede apoyarse sobre lo que fue hecho cuando no había misma. Si hubo 3 esquinas y puso los tzitzit, voy a hacer una cuarta. No puede, ¿ok? Porque se tiene que hacer la misma cuando hay 4 esquinas. 6. Uno no debería doblar el talit e insertar tzitzit en sus esquinas mientras está doblado. Uno no debería doblar el talit e insertar tzitzit en sus esquinas mientras está doblado. O sea, meterlo adentro. Ramá dice, se debe insertar los tzitzit en las 4 esquinas mientras está abierto, a menos
que lo cosiera completamente y después lo doblara, inclusive si es en uno de sus lados. Comentario: hay autoridades que dicen que uno está obligado a insertar los tzitzit incluso sin que esté cosido, y es deseable poner tzitzit en estas esquinas, pero no hacer una bendición sobre ese talit. Si alguien inserta los tzitzit sobre encima y de otro tzitzit, si está intentando anular los primeros tzitzit, debería cortar los primeros los tzitzit y hacer el talit válido. Sin embargo, si la intención es adicionar tzitzit, aun si corta uno de los dos sets de tzitzit subsecuentemente, el talit es inválido. El Ramá dice: hay autoridades que son la opinión de que el talit es válido de todos los casos, y esta es la opinión previamente. Sin embargo, antes de que se corte el primer tzitzit, es válido en todos los casos. Es inválido de todos los casos. 7. En referencia a vestiduras que están abiertas en los lados abajo y tienen 4 esquinas en la parte inferior y están cerradas en la parte superior, la regla es como sigue: si la parte mayor en los lados está cerrada, la vestidura está exenta de tzitzit. Si la mayoría parte de longitud de los lados está abierta, la vestidura requiere tzitzit. Y si la mitad está cerrada y la otra mitad abierta, uno debe tratar a la vestidura con rigurosidad y hacer requerir tzitzit, pero uno no debería usarla en Shabbat. O sea, todas esas leyes, recuerde, hay gente pobre que tenía ropa. Cómprese el talit y cómprese el talit katán, para que no tener que hacer tantas reglas, y será que sí, será que no, y ir a donde el rabino. Cómpreselo ya lo que está establecido, haga su vida fácil. Obviamente hay que vivir en el campo y es de bajos recursos, entonces en ese caso sí sería pues lo correcto de hacer. 8. Si una capa está abierta de tal manera que tiene cuatro esquinas, y entonces uno le coloca una astringa, cuerdas con el metal en los extremos, utilizadas para sujetar diversos artículos de prendas de vestir, para hacerla como una vestidura cerrada, de manera que este está exenta de tzitzit. Este objeto no tiene uso a menos que esté agarrado por él de por lo menos la mitad de su longitud abajo. Además, debe estar conectada debajo de la correa, de manera que la mayoría parte de la capa, la cual está cerrada, debería aparecer al ojo, como la mayoría parte de otra manera estaría prohibida la capa sin tzitzit por la forma en que luciría a quien la vería. Entonces estamos hablando de una capa. La capa de Superman tiene que ponerse tzitzit. Pero si tiene un bolso, ¿sí?, también toca saber el tamaño del bolso, si cubre la mitad, si no es la mitad, si es un poquito, si está en la mitad, si está tocando el tzitzit, para saber si le pone tzitzit o no. Compren el talit katán, ya hay judaica para eso. Estamos leyendo las leyes. Algunas de esas leyes uno dice: bueno, eso no aplica hoy en día, rabino, pero repasémoslas para que usted pueda decir: las repasé, las estudié, yo sé de qué habla. 9. Las esquinas deben ser cuadradas y no redondas. 10. O sea, ya sabe. 10. Las coberturas de la cabeza están exentas de tzitzit. Esto incluye la cobertura de la cabeza y en los países occidentales. 2. Los dos extremos que caen sobre sus hombros y el cuerpo, inclusive si la cabeza y la mayor parte del cuerpo están cubiertas con ella, esta está sin embargo exenta de tzitzit. Desde su utilidad principal es para cubrir la cabeza. La razón es que la Torah establece en conexión con la misma de los tzitzit sus coberturas. Y esto no incluye las coberturas de la cabeza. O sea, un paño en la cabeza que tiene 4 esquinas, que se cubre la cabeza, no es eso. La cosa árabe que se ponen encima, digamos que un judío pusiera eso, no tiene que ponerle tzitzit. ¿Por qué? Porque es para la cabeza. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está diciendo. 11. El chal, el cual es colocado alrededor del cuello en el reino de la tierra de Israel, conocido como shid en árabe, y también la buca, la cual es colocada en los hombros en España. Ambos están exentas de tzitzit, o sea, bufandas. 12. Estas prendas usadas en Egipto llamadas gujas, y de la misma manera prendas llamadas gintigi, dualmanis, kaftanis y pidinis de Turquía están exentas de tzitzit, aunque ellas tengan 4 esquinas. Y el Ramá dice: la misma regla aplica en referencia a la ropa usada en distritos donde viven los ashkenazim, en las comunidades sefarditas, ya que las esquinas de esas prendas no están hechas de manera que queden 2 al frente y 2 atrás de ella, correspondiendo una corta
una con la otra. Estas vestiduras están exentas de tzitzit. Pues claro, como se le pone la bufanda, nunca va a estar dos al frente y dos atrás. Esa es la ley. Simán 11. Leyes de los hilos de los tzitzit. Los hilos deben ser hilados para el propósito de una misma. Tienen que hacer los hilos de tzitzit para una misma. Comentario. Ramá, Yeshomrin, otro dice, otra opinión, que son estrictas e inclusive requieren que el curveado sea hecho para el propósito de la misma. Sin embargo, la costumbre es ser flexible acerca del curveado. Esto involucra decir al comienzo del curveado que uno hace el comienzo de la misma de tzitzit y se le dice a la mujer quien lo ensortija, curvea para mí. O sea, hazlo, ¿no? Hacer el hilo para mí, para un talit. Sí, los cuales no fueron curveados para el uso de una misma, son inválidos para el uso de una misma. O sea, por eso hay duda. ¿Sí? Si una máquina lo hace, hay duda. Fue una máquina el que los hizo. ¿Sí? Hay una duda. Se lo hizo a un goim hacerlo. No es válido. El goim no lo hizo para una misma. Tiene que hacerlo un judío. Y aquí Ramá dice que si es una mujer le tiene que decir que lo haga. Y hay razones por cuál lo va a hacerlo. Si lo comienza, si lo termina. Pero el Ramá está diciendo que la mujer lo puede hacer si le hay permiso. ¿Ok? La tzitzit tiene que ser, ¿cuál verajá se dice cuando se está haciendo los tzitzit? Vamos a ver, ¿quién sabe? Leshem mitzvah tzitzit, listo. Y no puede hablar durante ese tiempo. Muy bien. Bien. 2. Si un gentil curvea, hace los tzitzit, y un judío está junto con él y lo instruye para que lo haga para el propósito de la misma, ellos son inválidos, de acuerdo a Rambam. Y de acuerdo a Rosh, ellos son válidos. El comentario, es la práctica que el judío lo asista un poquito, como está establecido en el Simán 32.9, y de Yoredea, Simán 271, con respecto a los tefilín y el Sefer Torah respectivamente. O sea, ¿qué significa aquí? Si un gentil lo hace, puede empezar y yo hago el resto. ¿Sí? Hágame primero métalos, y después yo hago lo más duro, ¿no? O sepárelos y métalos, y después lo hace el judío. Pero hay opiniones. Rambam dice una cosa, Rosh dice otra cosa. Los dos, hay 3 poskim los más grandes que hay. Y esos poskim son los legisladores de la ley. Sigo aquí. Los hilos deben ser curveados en el entrelazamiento. También se debe hacer para el propósito de la misma. 3. Si el curveado de los hilos se hace y se despliegan los 10 y 6 hilos, ellos son de todas maneras válidos, siempre que la longitud sea suficiente para formar un aro del que permanezca entrelazado. Comentario, Ramá. Inicialmente es deseable formar un nudo con cada uno de los hilos en su parte extrema, al final como está establecido en el Seif 14, en el Simán. ¿Qué está diciendo? Que uno al final del hilo, puede ponerle una borlita para que no se... Aunque es la opinión de Ramá, él está aportando. Hacerla así, esa bolita así. Una bolita tal, para que no se vaya... Normalmente los gruesos no le pasa eso mucho, a los delgaditos sí les pasa. ¿Ok? Dice 4. La longitud de cada uno de los hilos, de los 8 hilos, no puede ser inferior a 4 dedos. 4 dedos, ¿sí? 4 dedos, no pueden ser inferior a los 4 dedos. Hay autoridades que dicen que 12 dedos son requeridos. Entonces, ¿cuál vamos a hacer nosotros? La anterior. Listo, para que sepan. Dice aquí autoridades, esa es segunda opinión. Entonces, cuando hay segunda opinión, seguimos la primera opinión. Pero dice, la práctica es, de acuerdo a esto, no hay máxima longitud para los hilos. La práctica es, de acuerdo a esto, no hay máxima longitud de los hilos. Entonces, hay una tercera opinión. Dice, no, la práctica es tercera. Entonces, cuando hay una opinión, 2 opiniones, 3 opiniones, seguimos la segunda, que es más de 12 dedos. ¿Ok? 12 dedos de aquí para abajo. ¿Ok? Para que usted sepa qué tan largo puede ser. Si corticos así, no, eso no. Así tampoco, ¿no? Entonces, menos de eso. 12, pero ¿sabes qué? Ya están en la judaica, ya están lo que es, ya pueden hacerlo, comprarlo. Ella y déjelo así. Algunos dicen lo corto y he escuchado, no, se ve muy largo y los cortaron. Y después cuando uno ve eso se ve como que si fuera mesiánico o algo así. Entonces, no es así. A los niños tampoco se les corta. ¿Ok? Se anudan en el cinturón, dando vueltas. No en el cinturón salen de talicatán. Sí, se dan vueltas en el cinturón para que se mantengan ahí. ¿Preguntas tenían? Y que al momento de cortarlos, pues no se debe cortar con nada de hierro,
Ok, correcto, sí. Eso no está aquí en la ley escrita, pero está en los comentarios, que no se debería contar con metal o tzitzit, se debería cortar con vidrio o con plástico filoso. ¿Ok? No tijera, metal, sino con vidrio. Dice aquí, comentario. Si alguien tiene uno de los hilos demasiado largo, debe cortarlo. Y esto no involucra una violación del principio de que uno debe realizar los requerimientos de la misma como una misma activa. Y no debe apoyarse en que fue hecho sin ser válido. Uno de los hilos debe ser más largo que los otros, de manera que pueda ser usado para enrollar la unión de los demás hilos, la parte plana de los tzitzit, la cual no está entretejida. Comentario. Los tzitzit deberían tener longitud establecida después de que ellos estén conectados al talit, independiente de la longitud del tzitzit, el cual descansa sobre el ángulo de la vestimenta. 5. El tzitzit no puede estar hecho de lana. El tzitzit no puede estar hecho de lana, la cual quedó atrapada por las espinas cuando las ovejas descansaron sobre ellas, ni con filamentos arrancados del animal, o de restos de hilos que sobre de él curveado del tejido en la terminación de una prenda de vestir. La razón en todos casos es porque el uso de tal lana sería una vergüenza para la misma. 6. Si uno hace los tzitzit utilizando lana robada, ellos son inválidos, ya que está escrito en la Torá, ellos deberían hacerlo por sí mismos, lo cual implica que sea de su pertinencia. Que tzitzit robados no se pueden. Y dice la misma, y te harás tzitzit, o sea, tú los harás. ¿Ok? No que se lo haga el goy, no que se lo haga la mamá, no que se lo haga, ¿sí? Se lo puede hacer el otro si usted lo delega, pero usted tiene que estar ahí. Listo. Comentario, los tzitzit únicamente son inválidos si se robaron los hilos, pero si se robó la lana e hizo los hilos de lana, los tzitzit son válidos. Sin embargo, está prohibido hacer uso de ellos, obviamente para gente como que es bajos recursos, ¿no? Ese es el comentario de Ramá aportando. 7. Hilos prestados son descritos como el préstamo, por lo cual el artículo tomado no es devuelto por sí mismo y es como la propiedad de uno. 8. Si alguien se inclinó a un animal adorándolo, su lana es inválida para tzitzit. Ok, entonces toca aquí la lana, aquí cómo usan los animales, no se sabe. Si alguien adoró una planta de lino y el lino es válido para tzitzit, ya que fue transformado cuando se hicieron los tzitzit. ¿Listo? 9. Uno debe hacer un orificio para la inserción de los tzitzit a lo largo de la longitud del talit. El orificio no debe estar por encima de 3 dedos desde el borde de la vestimenta porque esa área no es descrita como la esquina de la vestimenta y debería también no ser hecho debajo de la distancia desde el borde que hay desde la unión del tejido hasta la uña. Eso es porque está establecido que el tzitzit debería estar en la esquina y si el orificio estuviera más cerca del borde por debajo, tanto que desde la unión del tejido hasta la uña, sería considerado debajo de la esquina. Y Ramá dice, esta distancia es medida directamente y no diagonalmente desde el ángulo. ¿Sí? Entonces 3 dedos de aquí, ¿sí? 3 dedos desde la esquina hacia abajo, no desde la punta, sino desde la esquina hacia abajo, y ahí está. Esa es O sea, el huequito no puede ser más arriba. No, lo que dice es lo contrario, Ray. ¿Por Que qué? lo máximo que puede ser es de 3 dedos. Y no más de una uña. Y lo menos es esto. O sea, lo mínimo que se puede hacer Correcto. es esto. Ah, no, entonces estoy mal o qué. No, no. Ahí donde está. Repite, dice el 9. Dice, uno debe hacer un orificio para la inserción de los tzitzit a lo largo de la longitud del talit. Sí. Él debe hacer un orificio para la inserción de los tzitzit a lo largo de la longitud del talit. Ok, El ok, orificio bien, ya. no Sí, debe ser, correcto, no por debe encima de estar 3 por encima dedos, de 3 correcto. Entonces, no más de 3 dedos. Más, no se puede. Ni menos de esta distancia. Y uno, o sea, digamos, entre aquí y aquí se puede. ¿Sí? Pero más para acá no se puede. Y más para acá no se puede. ¿Listo? Muy bien. Gracias. 10. Los hilos del tzitzit estaban originalmente separados de la esquina desde la articulación del dedo pulgar hasta la uña, pero fueron después arrancados de los hilos de la trama del talit hasta el punto que la distancia requerida medición de la esquina no permanecería en el talit.
El tzitzit de todas maneras es válido. Esto es debido a al hecho que la distancia de la esquina tenía la distancia requerida cuando el tzitzit fue insertado. ¿Qué pasa? Se empieza a comer el huequito, se empieza a comer el huequito y se empieza a correr el huequito, ¿ok? Entonces aquí le ponen siempre como algo fortaleza para que no se haga eso. Pero estamos hablando de las vestimentas que la gente no le hacía esas cosas. Dice Ramá, es práctica hacer un borde alrededor del orificio de manera que no se rompa allí y cause el tzitzit esté menos de la distancia requerida de la esquina. Un borde es hecho debajo de la misma manera sobre el borde del vestido por la misma razón. Hay autoridades que dicen que a lo largo del ancho de la vestidura no hay una distancia requerida a la que el orificio debe estar del borde. Por otro lado, hay autoridades que dicen que la regla del ancho de la vestidura es la misma que la regla para el largo y su opinión parece la más aceptable. Listo, esas otras opiniones, no seguimos esa opinión, seguimos la primera. 11. Si el flequillo de la vestidura llamado una orilisa es ancha, uno no debería insertar los tzitzit en ella. Si alguien insertó los tzitzit en ella, estos son inválidos, pues está escrito que los tzitzit deben ser insertados en las esquinas de su vestidura. Estos flecos no son considerados actualmente la vestidura. Sin embargo, los flecos deben ser tomados en cuenta para la medida de la distancia que exista dentro de la unión del dedo hasta la uña, distancia a la cual el orificio es requerido de distanciarse del borde, y para la medida de la distancia de 3 dedos, la cual el orificio no debe estar cerca del borde una vez que el orificio está en la vestidura. Y el Ramá dice, es deseable medir la distancia del orificio al borde o la unión del dedo hasta la uña, sin tomar los flecos en consideración, y que el orificio debe estar en distancia de 3 dedos del borde de la vestimenta, incluyendo los flecos. Push, 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 push. Un poquito más y vamos a tener estiramiento. 12. El número de los hilos de tzitzit requeridos. Para cada esquina son 4 hilos. Cuando se doblan, son 8. Los cuales de hecho se convierten en 8 hilos. Si alguien adiciona este número a los tzitzit, son inválidos. No le puede poner 9, no le puede poner 10. Uno debe cortar el comienzo de los 4 hilos desde la longitud de los hilos del tzitzit e introducir los 4 hilos de la esquina de la vestimenta y doblarlos sobre ella de manera que sean 8. Cuando se doblan, son 8. 13. Uno debe tener cuidado de cortar el comienzo de los hilos desde la longitud de los hilos del tzitzit para hacer los 8 antes de entrelazar los segmentos. Si alguien ensortija inclusive un segmento y amarra inclusive un nudo y subsecuentemente corta la longitud de los hilos de tzitzit en 4 hilos, los tzitzit son inválidos. Eso es por el principio de que uno debe realizar el requerimiento de la misma como una misma activa y no debe apoyarse sobre el hecho de que fue hecho sin que estuvieran válidos. Como en este caso los tzitzit fueron hechos inválidamente. 14. Uno debe tomar los 4 hilos en un lado y los 4 hilos en el otro lado y atarlos 2 veces. Uno amarre sobre el otro. Después de esto se envuelve unas sortijas con el hilo largo alrededor de otros 7 hilos y los amarra de nuevo 2 veces. Un amarre sobre el otro y entonces resume el ensortijado. Se debe proceder de esta manera hasta que haya completado 5 amarres dobles con 4 espacios intermedios llenos de ensortijamientos. Y no hay medidas fijas requeridas para los ensortijamientos. Solamente es necesario que todos los ensortijamientos, los nudos tengan una combinación de 4 dedos pulgares de ancho y las ramas que sobresalen de los hilos 8 dedos pulgares. Y el comentario antes de mostrar acá. Si alguien hace sus tzitzit más largos de lo normal, debería asegurarse que una tercera parte de la distancia sean los nudos y los ensortijamientos y las ramas se sobresalen sean las otras 2/3 partes del mínimo. Listo, eso es a lo que quieren ser ultra ortodoxo. Y listo, aquí están los tzitzit. ¿Ok? Aquí están lo que dice los 2 nudos. Cuando uno los pone los 2 nudos colgando,
aquí hace 2 nudos, 1, 2. Después ensortijamiento, que son las vueltas, y después otros dos nudos, nudos, que son 5 nudos en total. 1, 2, 3, 4, 5. En medio hay 1, 2, 3, 4 ensortijamientos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está hablando. Esto puede ser largo, no importa qué tan largo sea, pero los nudos tienen que estar. Los hilos, 8 hilos, 8, más la palabra tzitzit, que son 600, más los 5 nudos, suma 613 mandamientos. ¿Ok? No dice aquí, pero en los comentarios y en el Yakut Yosef habla que aquí son 10, 5, 6, 5 vueltas. Es Yud Kei Vav Kei. ¿Ok? Otros sostienen que es 7, 8, 11, 13, que suma Hashem Echad. ¿Ok? Hashem Echad. Entonces lo sumas, Hashem Echad. Ya tiene 26 desde el principio. ¿Sí? 11 y 13. 24. Pero 11 y 13 no es... ¿cómo es? Es 7, 8, 11, 13. Entonces suma esos. Los primeros 3 suman Hashem. Muy bien, gracias. Y la última que es 13 es Echad. Hashem Echad. Y esa es la costumbre que más se sigue. Entonces, si usted es sefaradita, puede poner Yud Kei Vav Kei, o puede poner la otra que dice, porque Yakut Yosef dice que también se puede 7, 8, 11 y 13. ¿Ok? Y los tzitzit normalmente vienen. Si los compran, tienen que revisarlos para asegurarse que estén bien enumerados, o si no, tienen que volverlos a hacer. Dice, es la costumbre tener, ¿qué? Así. Es la costumbre tener 7 envoltorios en el primer espacio. 9, ahí dice, 9 en el segundo espacio, 11 en el tercero y 13 en el cuarto. Todos ellos se suma una 40, una suma a 40 que corresponde al valor numérico de Hashem Echad. Hashem es 1, ahí está lo que está diciendo. En realidad es 39 y mediante la adición de Hashem, ya Hashem es 1. Se agrega 1, que hace 40. Se acostumbra a atar un nudo en el extremo de cada hilo de manera que deberían permanecer entrelazados. 15. Hay autoridades que dicen que uno debe hacer un punto de colgadura de los tzitzit a la longitud del talí. Esto es porque los tzitzit requieren caer desde un ángulo, y si ellos fuesen colocados desde el ancho del talí, ellos no caerían, ya que ellos se estarían colgando hacia el piso. Algunas autoridades que dicen que no debería haber material en los agujeros del talí que contiene tzitzit, otros permiten esto y también lo hace nuestra costumbre. Son estas leyes de tzitzit. Por eso estas leyes no es para todos. Por eso la gente que quiere ser judía, son hartas leyes, no son 613 mandamientos. No sé si sabían esas cosas. No son 613 mandamientos, son mucho más. ¿Sí? Porque están las leyes de los Rabanán. El mesiánico no se aguanta eso, ni se aguantaría todas las leyes de Netilat Yadayim. 2 tomos completos. Por eso, a la gente que es nueva aquí y que viene aquí a las clases, esta clase tiene 2 propósitos. 1, ¿le gusta todo esto? O en verdad no, olvídese. Eso es muy religioso, esas muchas reglas. Yo prefiero ver mi partido de fútbol y yo prefiero estar comiéndome mi cerdito en Año Nuevo y Navidad. Está bien. No si quiere hacer eso, ¿ah? Y siguiendo aquí lo llaman Chucho, a JC. ¿Listo? Sí, vamos a hacer el luego de uso de la. Listo, vamos a hacer una pausa y estiramiento. Listo, seguimos. Cosas que invalidan el tzitzit. 1. Simán 12. Si todas las cuerdas en las esquinas se han roto y quedan en ellas lo suficiente para atar todas las cuerdas rotas juntas, entonces todavía son válidas. Y si no queda suficiente para atarlas juntas, incluso en una sola, a esta que está desgarrada, entonces todas ellas son inválidas, por lo tanto, ya que cada una de ellas se duplica para hacer 2 cuerdas. Si 2 extremos se han arrancado, entonces los tzitzit no son válidos, ya que podría ser una cuerda se ha desgarrado en ambos extremos. De acuerdo con nuestra práctica, se debe ser cuidadoso al hacer tzitzit para colocar una marca en 4 de los extremos, de tal manera
que estos 4 extremos estén siempre en el mismo lado del nudo y los 4 extremos duplicados estén en el otro lado. Si 2 extremos son arrancados en el mismo lado, los sí son todavía válidos porque sin duda se trata de 2 cuerdas diferentes, y cada uno todavía tiene el segundo extremo que es más que lo suficiente largo para atar. De acuerdo a Rabbeinu Tam, solo se acepta que al menos tenga 2 hilos dobles que permanezcan. Las 4 finalizaciones de los hilos deben permanecer con cada finalización teniendo la longitud de 12 dedos. Entonces los tzitzit son reglamentariamente válidos aunque los otros 2 hilos dobles se han roto, siempre que la longitud que queda de los hilos rotos para cada caso sirva para amarrarlos juntos en un lazo. Sin embargo, si 3 de los hilos dobles llegarían a romperse, entonces, aunque la longitud fuese suficiente para que cada caso pudiese amarrarse junto a un lazo, aún así los tzitzit son inválidos. Debido a esto, cuando 3 extremos se han desgarrado, si en el momento en que se hizo los tzitzit no se tenía cuidado para garantizar que fuesen reconocibles las 4 extremos que venían de un lado de un nudo inicial, nos preocupa que tal vez cada extremo venga de cada cuerda diferente y por lo tanto solo hay una cuerda completa izquierda, por lo que debido a esta duda debemos invalidar los tzitzit. Y el comentario dice, tanto más, si alguien hizo que los 4 extremos de un lado del nudo estuviese desde cada uno de los hilos dobles y fuese distinguible y los mantuvo juntos con todo el tiempo y 3 finalizaciones del mismo lado del nudo llegarán a desgarrarse, los tzitzit son ciertamente inválidos. Desde que está definido de los 3 hilos dobles, llegan a desgarrarse. Si 3 finalizaciones divididas entre ambos lados llegaran a desgarrarse, los tzitzit también son inválidos. En caso de desgarrar final desde 3 diferentes hilos. Sin embargo, los tzitzit son inválidos por causa de duda, aunque si únicamente son finalizaciones fueren cortados. Reglamentamos que el tzitzit sea válido. Si hay suficiente longitud dejada para amarrar un lazo, el reglamento halájico es de acuerdo a la primera opinión. Sin embargo, donde sea posible, es deseable tener como referencia el punto de vista de Rabbeinu Tam. Ramá dice, nuestra costumbre es de seguir Rabbeinu Tam. 2. Cuando una longitud que es suficiente para amarrar un lazo es requerida y de acuerdo al grosor de los hilos no se logra amarrarlos en un lazo, pero hubiese sido suficiente longitud para amarrar un lazo, si ellos hubiesen sido más delgados, los tzitzit son válidos. Ramá dice, la longitud requerida es establecida a tomar en consideración en grueso promedio de los hilos de los tzitzit. 3. De acuerdo a Rashi, la longitud es suficiente para amarrar un lazo, es requerida de las ramas. Sin embargo, de acuerdo al Ri, inclusive si la rama ha sido cortada y solamente hay la suficiente longitud para amarrar un lazo, los tzitzit de todas maneras son válidos. La costumbre es del mundo, está de acuerdo con Rashi, pero cuando uno no puede cumplir con este punto de vista, se puede optar por el punto de vista del Ri. Haciendo la halajá es que deben de quedar reconocibles, de que esos mismos 4 y los que se separaron queden en un mismo lado y el otro quede en un extremo, que queden reconocibles. Entonces generalmente cuando se van a armar los tzitzit, lo que se hace es que digamos que unos 4 se separan, se amarran, sí, para que se separado de los otros 4. Y del otro, entonces nosotros utilizamos el shamash, que es el servidor o el hilo más largo, y comenzamos. Siempre van a quedar el mismo grupo, cuando yo los doble van a quedar de un lado y los otros de otro. Así, de esa manera, cuando llegase a pasar Beshalom, que se rompiera o desgarrara un hilo, de pronto él todavía siga cumpliendo con la medida y por lo tanto no se invaliden los 18. Bien, muy bien, correcto. Entonces, si se rompen, tienen que saber que sigue la misma medida y como él dijo, que estén siempre los 4 separados. Cuando uno está haciendo 4 aquí, 4 acá, no puede que uno pase a este lado. Y uno, ¿cómo hace eso? Lo que él hizo. Se hace una separación así, para que siempre sepa que esos 4 están separados. Simán 13.
Las leyes del uso, yo lo puse ya, estaba grabando. Las leyes del uso de los tzitzit en Shabbat. En Shabbat. 1. Son 3 sefim. Tener tzitzit válidos en las 4 esquinas son esenciales, cada uno siendo requerido para que los otros puedan servir para la misma. Consecuentemente, cuando un talí no tenga todos los 4 tzitzit, el talí no se considera como si tuviera tzitzit en conformidad con los requerimientos halaicos. Por lo tanto, alguien que salga usando tal prenda en una área pública en Shabbat sería responsable de traer una ofrenda por pecado de Hatat. ¿Sí? 2. Si la prenda está equipada adecuadamente con tzitzit válidos, entonces se le permite salir de una área pública y llevar puesto un talí katán pequeño o un talí gadol grande. Incluso hoy en día, cuando no tenemos tejelet, hilo azul, incluso que no tengamos hilo azul, el comentario dice, este permiso no se aplica si simplemente se ha puesto talí sobre sus hombros. Presumimos que el talit ha sido proveído apropiadamente con tzitzit, válidos, por lo que no es necesario comprobar antes de salir al área pública en Shabbat. ¿Listo? Muy importante que tiene que tzitzit estar bien para poder salir a un lugar público en Shabbat. Tiene que tenerlo puesto, no así en el hombro, no cargándolo en la bolsita, tiene que ponérselo. Esa sería la práctica. Pero Sí. lo más importante, o sea, con lo que acabamos de ver, o sea, en Shabbat, para poder digamos que si uno vive cerca de la sinagoga, acá no tenemos un erud, ¿sí? No tenemos una parte señalada, por lo tanto, tendríamos que traspasar de un lugar privado a uno público y posteriormente de un público al privado cuando entramos a la sinagoga, ¿cierto? De la manera correcta, para aquellas personas que se desplazan caminando desde sus casas hacia la sinagoga en Shabbat, es que vistan el talit, ¿cierto? Hasta ahí eso está claro. Pero, ojo, si tiene uno de los hilos invalidados de tal manera que hacen pasula a los tzitzit, ahí estaría transgrediendo. Porque entonces el tzitzit los tzitzit no son válidos y por lo tanto estaría cargando. Eso es lo que acabamos de ver en el Seif Tov. Sí, o sea, inválido Bien. significa como cargar un cuarto. Algo así, estarían, Sí. estarían transportando y cambiando primero estarían cambiando de lugar de uno privado a público y adicional estarían transportando en Shabbat, estarían quebrantando Dos leyes. dos leyes. 3. Si alguien se da cuenta en Shabbat cuando esté en un área de Carmelit que el talit que está usando es inválido, no debe quitárselo hasta que haya llegado a su casa, porque el respeto a sí mismo es una importante consideración. ¿Ok? ¿El Carmelit cuál es? El Carmelit es lo que está en lugar público, está en lugar privado. Y hay un lugar que tiene teja saliendo de la casa, ese es el lugar Carmelit. ¿Listo? Que es un lugar que no público, no privado, sino en medio. ¿Listo? Después hablaremos de eso más cuando lleguemos a la ley de Shabbat. Parecía un lugar neutro. Un lugar neutro, pero ahí no se puede cargar, ahí solamente se puede coger algo y digamos como la llave. Pero cuando lleguemos a Shabbat. Incluso un talit katán usado debajo de la ropa no necesita ser removido tal circunstancia. La misma regla aplica si uno de los hilos de los tzitzit del talit de alguien que llega a rasgarse y él se avergüenza en estar sin un talit. Se debe entonces colocar ese talit y uno debe hacer una bendición sobre él. No debe de ser bendición sobre él porque está avergonzado de no tener talit. Entonces se le rompió, no tiene más, es pobre. Entonces la pone aunque no tenga usted uno dañado. Un tzitzit dañado, se lo pone por la vergüenza, pero no hace bendición. En consideración la importancia de respeto propio humano. Esto únicamente aplica en Shabbat cuando está prohibido hacer tzitzit en un talit. Sin embargo, en días de semana usar el talit como este está prohibido. ¿Por qué? Porque en Shabbat es el único que tengo, no puedo hacer tzitzit. Está prohibido hacer tzitzit en Shabbat. Está prohibido apretar los tzitzit en Shabbat. Simán 14, leyes de tzitzit hechos por gentiles o mujeres y préstamos del talit. Pongan atención, eso es bueno. Tzitzit que sean hechos por un gentil, por un no judío, son inválidos. Porque está escrito, háblale a los hijos de Israel, lo cual reglamenta que gentiles no deben hacer los tzitzit. Si las mujeres judías hicieron tzitzit, son aptos. Comentario, hay autoridades que son muy estrictos acerca de esto. Ellos requieren que los tzitzit sean hechos por hombres.
Es deseable actuar de esta manera desde circunstancias iniciales. 2. Si un judío inserta tzitzit en su vestimenta de 4 esquinas sin haber tenido en mente la misma de tzitzit, entonces, si no hay otro tzitzit disponible para hacer los tzitzit de las vestiduras válidos, de acuerdo a las autoridades, uno puede apoyarse en el Rambam, quien determina que tales tzitzit son válidos, como son. Sin embargo, no debe hacer una bendición al usar la vestidura. ¿Entendió eso? Hay que tener en mente que está haciendo una misma. Si no lo hizo para la misma, se lo puedes poner, pero no sin bendición. Interesante. Rambam dice que sí, sin embargo, no debe hacer una bendición. Y un talit, un tzitzit hecho por un judío no practicante. ¿Normal? ¿No hay problema? Ok, un judío no practicante que viola Shabbat. Sí. Es un judío no practicante que viola Shabbat y come taref, es considerado un goy. Entonces, ahí aplicaría. Toca encontrar bien la ley bien, pero creería que es así. 3. Si alguien toma prestado de su prójimo un talit que no tiene tzitzit en él, está exento de ponerse tzitzit en él durante 30 días, como está escrito, usted y no el otro. Pero después de 30 días está obligado por los rabinos, ya que parece que es de él. Se le prestó la prenda, no tiene tzitzit, usted lo tiene, después de 30 días es considerado suyo, usted le puede poner tzitzit. Comentario. Si devuelve el talit en medio de los 30 días y volvió a prestar nuevamente, el primer periodo, cuando él lo tenía, no se combina con el segundo periodo para los propósitos de esta regla, sino que requerimos que el talit esté en sus manos por 30 días consecutivos antes de que necesiten insertar los tzitzit en el talit. Si se pide préstamo, cuando tiene tzitzit, recita una bendición sobre él inmediatamente. 4. Está permitido tomar el talit de un prójimo y hacer una bendición sobre él, y solo si el talit está doblado, él lo doblará cuando termine si se encontró doblado. Comentario, Ramá. La misma ley aplica en el caso de los tefilín, pero está prohibido aprender de los libros sagrados de su prójimo sin su consentimiento, ya que nos preocupa que se rompan páginas del libro mientras que está aprendiendo de ellos. Entonces, aquí dice, sefardita está diciendo que puede coger el talit y puede coger los tefilín. ¿Ok? Ashkenazi dice tefilín, se añade el tefilín. El comentario, ya lo leí, el comentario dice que los tefilín tienen que pedir permiso. Y si la persona declara, yo no quiero que nadie use mis tefilín, ni tampoco mi talit, la gente no puede tomarlo. Si no ha declarado eso, la gente puede coger tu talit sin permiso. ¿Ok? Pero si usted declaró, no quiero que use mis tefilín. Yo aquí anuncio, no quiero que use mis tefilín. ¿Ok? Mi talit, el sí lo pueden usar, pero el blanco no lo pueden usar. ¿Listo? Uno lo anuncia, si no lo ha anunciado, no se pueden enojar. ¿Listo? Y lo puede coger. Obviamente, como vimos en Colombia, se pide permiso. Pero en Israel, que hay tantos tefilín, tantos talit, tanto que y llega una persona a la sinagoga, se coge cualquiera y se lo pone. No se puede enojar, me lo quitó. ¿Sí? Allá, ok, no está cumpliendo una misma, Baruch Hashem, usó mi tefilín, usó mis talit. Bien. Pero entonces está al otro lado, pero ¿qué pensó mientras que tenía los tefilín puestos? ¿Está pensando en cosas perversas? Sí, entonces uno no quiere que esté pensando, porque eso puede causar que el tefilín en la letra se borre. Entonces mejor tengo unos tefilín ahí adicionales. Si el talit pertenece a un socio, 5, que requiere tzitzit, está obligado en el precepto de tzitzit, como está escrito en las esquinas de su prenda de vestir. Simán 15, vamos, empujar. Es autorizado colocar, Simán 15, es autorizado colocar tzitzit en una prenda para vestir, y la ley de un talit rasgado. 6 seifim. Está permitido transferir tzitzit de un talit a colocarlos en otro talit. Sin embargo, remover tzitzit de una vestidura sin la intención de colocarlos en otra vestidura no está permitido. Y el Ramá dice, esta prohibición únicamente aplica con respecto a un talit que pertenece a una persona que está obligada a tener tzitzit en las 4 esquinas de su vestimenta. Sin embargo, está permitido deshacer los tzitzit del talit de una persona fallecida, exclusive si no intenta transferirlos a otro talit. Porque se le puede quitar, a una persona fallecida no se le entierra con los tzitzit, se le quitan los tzitzit. ¿Ok? Se cortan, no se le quitan, etc. Entonces, ¿por qué? Porque la persona muerta con los tzitzit va a sufrir, no puedo guardar los mandamientos si estoy muerto.
Y ahí están los tzitzit, y no me los puse, sí me los puse, etc. Entonces el alma sufre. ¿Por, ¿Ah? por qué con un vidrio? ¿Por qué con un vidrio? Para cortar. Porque metal es considerado juicio. Metal es considerado, sí, por espada, por muerte. No quiere eso. No guarde los misbot con cosas difíciles. En Shabbat también no se puede, cuando se hace brica mazón, no se puede tener los cuchillos ahí a la vista, cosas así. ¿Ah? Entre semana. Entre semana no se puede tener. En Shabbat sí se puede tener. Listo. No se puede sacar los tzitzit de un lado al otro lado porque quedaría una prenda sin tzitzit. Eso es lo que está diciendo. No, quedaría la prenda sin tzitzit. No, y ahí también hace referencia, no sé si más adelante lo mencionas, cuando por lo menos yo tengo un talit y he conseguido otro de mejor calidad, Sí, más adelante. que yo puedo transferir esos hilos, esos sí, hacia el otro talit. Pero lo que está diciendo ahí es que la única razón en la que se permite hacerlo es que lo estás pensando de que lo haces con esa intención. No que si los quitaste y después los voy, verdad que los puedo usar, entonces de esa manera no está permitido. O se dañaron. Los vas a embellecer, los arreglas. 2. Uno no puede tomar una esquina de una vestidura que está con los tzitzit insertados y colocárselos a otra vestidura. Esto es porque la Torá nos requiere insertar los tzitzit en las esquinas de sus vestiduras. Y estas esquinas no eran parte de la otra vestimenta en el momento cuando los tzitzit fueron hechos sobre ella. 3. Un talit en el cual los tzitzit fueron insertados de acuerdo con los requerimientos halágicos pueden ser divididos en dos, cada porción siendo suficiente larga para poder envolverse a sí mismo en el talit. En tal caso, si uno o dos de los tzitzit permanecen en cada una de las porciones, el uso de estos tzitzit tal como están no involucra algo en contra del principio de que uno debe realizar el requerimiento de la misma, como una misma activa, y no debería apoyarse en el hecho de que fue hecha sin ser válido. 4. Si un talit se llegase a romper dentro de los 3 dedos cerca del borde de la esquina, no está permitido coserlo. Rashi explica que la razón es que tememos que algo que los hilos cosidos permanecerán y serán dejados allí, y se adicionará los otros 7 hilos que sirven como tzitzit. Por esta razón se sigue que incluso si una pequeña cantidad se rompió en este espacio, uno no debería coserlo. Sin embargo, de acuerdo a esta explicación, si un talit de lana se rompe dentro de los 3 dedos del borde, es permitido coserlo. Hoy en día, ya que no es costumbre coser con hilos de lana, Rambam explica que la regla se relaciona a una rotura completa. La razón para la prohibición es que la pieza que se ha roto dentro de los 3 dedos del borde no es suficiente larga para ser clasificada como una vestidura, y es como si no existiese, inclusive si alguien cosiera la pieza rota junto con la vestimenta nuevamente. Será, sin embargo, considerada como rotura de la vestidura. Entonces, si alguien hiciera tzitzit en el pedazo roto, incluso después de haber sido cosido y la vestidura, él no removerá su obligación de insertar tzitzit en el talit, de acuerdo a esta aplicación. Si la vestidura se rompió dentro de los 3 dedos del borde y por una cantidad pequeña la pieza rota permaneció conectada a la vestidura, los tzitzit son válidos. Hay teorías que dicen que, de acuerdo a Rambam, únicamente los tzitzit que están en la pieza rota, cuando es cosido junto a la vestidura, nuevamente llegan a ser descalificados. Pero si uno inserta tzitzit en la pieza la cual se rompió y después fue cosida junto con la vestidura, nuevamente ellos serán válidos. Una persona temerosa del cielo debe actuar de manera tal que satisfaga todas las opiniones donde sea posible. Eso es para gente que obviamente no tiene dinero para comprar otro tzitzit. ¿Sí? Si está aquí, hay un hilo conectando, y hay un hilo conectando aquí, un hilito pequeñito, pero está casi roto, todavía es válido. ¿Listo? Y hay diferentes opiniones, porque todavía los otros 7 están conectados y uno está totalmente roto. Pero ¿por qué harían estas leyes? Uno dice, pues me compro un hilo más, 1,000 pesos más y ya, ¿no? Pero hay gente, recuerden esos tiempos, que no tenía ni para tzitzit ni un hilo más. Yo en la yeshiva yo decía, oiga, todas estas leyes son para pobres. Y sí, correcto. ¿Sí? No todas, pero yo exageré, ¿no? Pero sí, ¿por qué? Porque la gente, ¿cómo voy a conseguir un hilo más? Si la judaica de Bogotá, Colombia, la vende muy cara, ¿sí? ¿Cómo la voy a comprar allá? No puedo.
5. Si hay una rotura debajo del orificio en la cual los tzitzit están colgando, el reglamento es como sigue. Si la inserción de los tzitzit procede la ruptura, de manera que aquellos tzitzit estaban allí en el momento que se rompió, los tzitzit son válidos. Si el talit se rompió antes de que el tzitzit fuera insertado y una pequeña cantidad de la esquina permaneció sin romper, y alguien la cosió y subsecuentemente insertó tzitzit en ella, el reglamento depende de la naturaleza del material. Si el talit es de lana, los tzitzit son válidos. Y de acuerdo a todas las opiniones, sin embargo, si el talit es de otra clase de material y se usa y es usual coserlo con hilos de su misma clase de material, entonces, de acuerdo al punto de vista de Rashi, alguien no debería coserlo. Si el talit se rompió y alguien lo cosió y subsecuentemente insertó tzitzit en él, el reglamento no está claro. 6. Hay gente que cose una pieza de tela sobre la esquina del talit y es también costumbre coser alrededor del orificio en el cual los tzitzit han sido insertados. Si el talit es de seda y alguien hace esta costura con un hilo de seda blanca, entonces, de acuerdo al punto de vista de Rashi, uno debería ser cuidadoso cuando lo hace y ver que no haya costura debajo de los 3 dedos, arriba de la distancia de la unión del pulgar hasta la uña desde el borde del talit. Y Ramá dice, la misma regla aplica donde quiera que uno cosa un hilo que sea de la misma clase de material de los tzitzit, porque en tal caso tememos que haya podido tomar el hilo para servir como hilo de tzitzit. Está hablando de que en esa distancia no debería haber costura, ¿sí? Y que precisamente donde dice que se hace el borde es para que no pase, o sea, para que no se llegue, esto no quede débil y vaya a suceder de que se rasgue. Sí. Adicionalmente se acostumbra a coser en la esquina El cuadrado, del sí. talit, ¿sí? Se le coloca como un refuerzo, se pueden dar cuenta la medida, Más duro, ¿sí? más Para fuerte el evitar refuerzo. que se llegue a rasgar y se llegue a invalidar ese talit. ¿Listo? Sigue. Un poquito más. Dimensión mínima de un talit. Dimensión. El mínimo tamaño de un talit, el cual requiere tzitzit, es el tamaño necesario para que la cabeza de la mayoría del cuerpo y la mayoría del cuerpo de un niño sea cubierto a lo largo y ancho. Este tamaño es medido en relación a un niño que vaya por sí mismo a la calle y no necesite a alguien para que lo cuide. En la época de donde usted está. En esa época, la gente, los niños pequeñitos, ¿usted soltaría a ese niño pequeñito a caminar? No. Entonces más grandecito, ¿sí? Como Natán, como él sí lo sueltan. Entonces que le cubre de su cabeza hasta la mitad de su cuerpo, ¿ok? Cabeza hasta la mitad de su cuerpo, hasta la mitad, hasta ahí dice. Pero ya está establecido en el Yakut Yosef cuántos centímetros son. Comentario, entonces el talit requiere tzitzit. Sin embargo, eso únicamente aplica si una persona crecida utilizará el talit ocasionalmente y provisionalmente sale a la calle usándolo. 17, Simán 17. ¿Quién está obligado a usar los tzitzit? ¿Quién? ¿Tú estás obligado a usar los tzitzit? ¿No? ¿Por qué no? Uno, a pesar de que está escrito con referencia a los tzitzit en la Torah, y tú lo verás, una persona ciega debe llevar tzitzit en sus vestiduras de 4 esquinas. Eso es porque la Torah incluye las vestiduras de una persona ciega dentro de la lista de las obligaciones del tzitzit, al obligar cualquier cobertura, con las cuales te cubrirás a ti mismo. El verso, y tú lo verás, sirve para excluir una cobertura, la cual es para el uso en la noche de requerimiento del tzitzit. O sea, ¿una persona ciega debería ponerse los tzitzit? Sí. Aunque no los vea, sí. 2. Las mujeres y los esclavos están exentos de la misma de tzitzit porque es una misma positiva de la cual depende del tiempo. Las mujeres no se deberían poner tzitzit, ¿ok? Porque está sujeta al tiempo. Cuando uno hace el Shema y mira los tzitzit, en ese momento tiene que verlos. Está sujeta al tiempo y por eso las mujeres no tienen que ponerse tzitzit. Comentario, Ramá. Sin embargo, si ellos desean envolverse en el tzitzit y decidir la bendición sobre ellos, está permitido hacerlo. Esto es de acuerdo con el reglamento con respecto a otras mitzvot positivas, las cuales están relacionadas con tiempos específicos. Sin embargo, esto luciría pretencioso. Si la mujer se lo pone o el esclavo se lo pone, es orgulloso. Por lo tanto, ellos no deberían usar tzitzit en sus vestimentas. Entonces, ¿para qué dijo que sí? ¿Sí? Listo. La razón es porque la misma de tzitzit no es una obligación la cual recae sobre la persona. Es decir, una persona no está obligada a comprar para sí misma un talit
de manera que él se vea obligado a tener tzitzit. En el Simán 19 dice que los tzitzit son en efecto una obligación, la cual recae sobre la persona que tiene una vestidura de 4 esquinas. Una persona de sexo ambiguo y una hermafrodita están obligados a tener tzitzit en su vestidura de 4 esquinas por causa de duda en referencia a su clasificación sexual. Sin embargo, ellos deben envolverse en sí mismos en la vestidura sin decir bendición. ¿Por qué aquí lo hice ambiguo, ¿no? El ambiguo y el hermafrodita. ¿Cuál es la diferencia entre ambiguo y hermafrodita? Bueno, el hermafrodita es aquel que tiene los dos sexos. El hermafrodita es el que tiene los dos sexos, listo. ¿Y él? Y el tuntum, Tumtum ambiguo. ¿sí? Es aquella persona que no se sabe. que no se sabe exactamente qué No se sabe qué todavía es. ¿Sí? Hay gente así. O sea, no sabe si tiene vagina o no sabe si tiene pene. Todavía nació así. No se sabe si es hombre o mujer. Hay gente que nace así. Y el hermafrodita, pues es el que tiene los dos, ¿no? Entonces, esta persona debe ponerse tzitzit. Dice que sí, pero sin bendición. ¿Por qué? Hasta que averigüen verdaderamente qué es. Y hay comentarios que dicen hasta que tenga cierta edad, se sabe, ya se desarrolló, aunque tenga los dos miembros, se sabe que uno es el que domina porque sus hormonas, etcétera, es más hombre o es más mujer. ¿Listo? Y en el otro tuntum también. La cuestión es que hoy en día es más fácil porque con un examen de sangre ya es. Pero en esos tiempos uno no sabía hasta que se desarrolle. Hasta que muestre los signos. ¿Listo? Hasta la pubertad. Sí, pero entonces pone sí sin hacer bendición. Dice aquí, nosotros definimos una persona que es de sexo ambiguo cuando es desconocido si es masculino o femenino. Una hermafrodita tiene ambos órganos, masculino y femenino. Ramá dice, desde un punto de vista práctico, las mujeres hacen las bendiciones sobre misbot positivas, las cuales están relacionadas con tiempos específicos. Una persona de sexo ambiguo o una hermafrodita deberían también hacer la bendición sobre los tzitzit. Entonces Ramá dice que esta persona, conforme a la otra opinión, deberían hacer también debería hacer la veraja, la bendición. 3. Si un niño sabe cómo envolverse en sí mismo en un talit, su padre debería adquirir tzitzit para él de manera que lo eduque hacia la observancia de la misbot. O sea, si un niño ya sabe ponerse los tzitzit, debería ponerse los tzitzit. Si allí pequeñito sabe ponerse los tzitzit, se pone los tzitzit. Sí, el talicatán, ¿no? Los tzitzit. No hay gadol. Y dice Ramá, esto únicamente aplica si él sabe cómo envolverse a sí mismo, de manera que 2 de los tzitzit queden al frente y 2 queden atrás de él. Y sabe cómo sostener los tzitzit en su mano cuando lee la lectura de Shema. ¿Sí? Los envuelve. Si sabe hacer eso, se los debería poner los tzitzit. Sí, correcto, pero no es la práctica ya, ¿no? Entonces, hay algunos lugares donde los niños se ponen un tzitzit, ¿sí? También. Entonces, el comentario toca ver si es alguien de antes de 13 años o después de 13 años. Pero aquí dice que puede ponérselo solo. Ya sabemos que los niños pequeños se ponen tzitzit, talit, katán, pequeño y sobre ellos. ¿Okay? En la judaica también vendemos talit de bebé, pero sin tzitzit. Listo, porque es muy pequeño. Eso creo que es más para reformista. Listo, Simán 18. El tiempo de la misma de tzitzit. El tiempo de la misma de tzitzit, 13 y fin. En la noche la misma de tzitzit no aplica. ¿Ok? No en la noche cuando dice el Shema y los vas a ver, no tienes que verlos en la noche. Eso es porque la Torah excluye el tiempo de la noche de la obligación de los tzitzit al establecer. Y tú los verás. Bamidbar 15:39. De acuerdo con el Rambam, eso significa que lo que sea que uno use en la noche está exento de tzitzit. Exclusive si está diseñado para el uso durante el día, pero lo que uno use por el día requiere tzitzit, aunque esté diseñado para el uso en la noche. De acuerdo a Rosh, significa que una cobertura que sea diseñada para el uso de la noche está exenta de tzitzit, aunque alguien las use durante el día. Pero una cobertura que esté diseñada para el uso del día o para ambos, el uso durante el día y la noche requiere tzitzit, aunque alguien la use en la noche. O sea, si usa una prenda solamente para la noche, como la pijama o algo así, y es un poncho solamente para la noche, dice aquí que no tiene que ponerse tzitzit. ¿Listo? Pero si lo hizo para el día y la noche, entonces tiene que ponerse tzitzit. Y si lo hizo para los dos, día y noche, entonces le pone tzitzit y obviamente en la noche se lo puede poner también. En resumen, ¿no? Ramá, cuando hay una duda referente
referente a si requiere que uno haga o no una bendición, uno debería ser flexible, de tal manera que uno no debería hacer una bendición sobre una cobertura la cual tiene tzitzit, a menos que uno se coloque durante el tiempo del día. Y está diseñada también para ser usada en el día, después de Arbit, aunque todavía esté de día. Uno no debe hacer una bendición sobre el talit en la noche de Yom Kippur, cuando es la costumbre usar un talit. Uno debería asegurarse que al envolverse en sí mismo en el talit, sea todavía de día y pueda entonces hacer la bendición sobre él. Cuando llega Yom Kippur, uno debería tener el talit puesto antes de que baje el sol. Creo que nosotros lo hicimos antes, que como hicimos mensaje, Claro. ya finalizaron, lo colocamos antes cuando todavía era día y entramos a Yom Kippur con el talit. Pues. 2. La ropa de cama. A pesar de que una persona duerma en la mañana con ellas, cubriéndose, él no necesita insertar tzitzit en ellas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque aunque es de una vestimenta de noche y llega el día, y llegó el día, ¿sí? No es necesario. El tiempo desde cuando uno hace una bendición sobre los tzitzit, sobre la mañana, es el tiempo cuando uno puede distinguir entre el hilo del tejelet del tzitzit y los hilos blancos del tzitzit. O sea, en ese tiempo no había horario, no había aplicaciones, estaba en el campo, era bien oscuro. Entonces, ¿cuándo usted puede ponerse los tzitzit? Desde el momento que usted está bien oscuro y usted puede distinguir entre el azulito y el blanco. Ahí usted ya puede ponerse los tzitzit. Listo, con la forma de la aplicación, ahorita está como en las 4:50, algo así. No, estaba como a las 5. Mira. Ah, aquí. Sí, porque Ya le digo. una cosa es cuando comience el alba, que esa es la que puede estar a las 4:50, pero enseguida no Dice aquí. Sí, ha cambiado de ahorita. Como se ha corrido el tiempo, ha cambiado. Pero yo lo he visto en 4:50. Ahorita está a las 5:25. Antes de eso no se debería colocar. Antes de eso no se debería Con colocar. verajá, hogar. Se lo puede colocar los sí, pero sin verajá. Sin verajas, correcto. ¿Okay? Ya tenemos la aplicación más fácil. Lo tenemos muy fácil, de verdad. Se llama horarios halágicos. Horarios halágicos. Listo, y Ramá dice, hay autoridades que dicen que si una persona se coloca un talit desde el momento que sale el sol, debería hacer una bendición sobre él cuando se lo pone. Esta es el hecho de la práctica. Sin embargo, si alguien se pone un talit antes de la salida del sol, como es la costumbre durante los días cuando se hacen las selijot, no se debería hacer una bendición sobre él cuando se lo pone. Pero cuando salga a la luz, él debería sentir los tzitzit y hacer la bendición. Conforme Ramá, ¿no? Entonces, el Ramá, bueno, la selijot no. Pero los que hacen selijot ashkenazi. Nosotros, pues ya cuando está saliendo el sol, nosotros lo ponemos y es válido y hacemos la bendición. Sefardí. Simán 19. El tiempo de la bendición de los tzitzit. La misma de los tzitzit es una obligación y incumbe a la persona cuando él usa el talit y no es un requerimiento de la ropa. Y continúa que cuando no se ponga el talit está exento de tzitzit. Por tanto, uno debería hacer una bendición sobre la hechura de los tzitzit en un talit. Uno no. Sí, en un talit. No, repite. No se ponga el talit. Ya, eso dije. Dijiste uno debería y es uno no debería. Vuelvo a repetir. La misma de los tzitzit es una obligación que incumbe a la persona cuando él usa el talit y no es un requerimiento de la ropa. Sí, claro. Y continúa que cuando no se ponga el talit está exento de los tzitzit. Por tanto, uno no debería hacer una bendición, dije que debería hacer, uno no debería hacer una bendición sobre la hechura de los tzitzit en un talit, ya que no se ha cumplido ninguna misma, excepto cuando alguien actualmente utiliza el talit. 2. Si alguien hace un talit para ser utilizado como una mortaja, aunque él lo use ocasionalmente mientras él está vivo, está exento de tzitzit. ¿Entendieron eso? Se está preparando. Se está preparando porque normalmente lo que lo hacen una persona lo beben en el talit. La persona ya está llegando a viejo, tiene que comprarse un talit bien grande. Uno grande, vea grandecito. O no, un talido. Recuerde, los talits en esos tiempos no era ir a una judaica, lo hacían, ¿ok? Lo hacían. Esto lo hacían y lo envolvían ahí y sin tzitzit ya se está preparando. ¿Para qué le pone tzitzit? Si se lo van a quitar después cuando muera. Entonces, bueno, eso es lo que está diciendo. Sobre todo que el propósito de eso es para que lo envuelvan cuando él muera. Entonces, el propósito no es usarlo como un talit de adorno, sino una mortaza. Una mortaja. Entonces, como ese es el propósito de esa vestidura, no necesita. 20. Ya vamos a terminar. Leyes sobre la compra y venta del talit. Si alguien compra un talit con tzitzit de un judío
o de un mercader gentil, quien dice que lo compró de un judío que es confiable. Los tzitzit son considerados varios, porque desde un punto de vista, el gentil es un mercader, y podría ser asumido que él de hecho compró el talit de un judío, ya que él no se arriesgaría a arruinar su credibilidad. Sin embargo, si alguien compra un talit con tzitzit de un gentil, quien no es un mercader, los tzitzit son considerados inválidos. ¿Por qué? Claro, porque el gentil va a arriesgar su trabajo. No, va a comprar los que son. 2. Uno no debería vender a un gentil un talit con tzitzit, en caso de que él puede utilizarlo para acercarse a un judío en el camino y matarle. En esos tiempos se disfraza de judío para matarle, ¿no? Yo tengo tzitzit, es judío, y lo mata. Está exclusivamente prohibido pedir o confiar a un gentil un talit con tzitzit, a menos que sea meramente por un momento, de manera que no haya fundamento para temer de eso. Hoy en día no tememos que él va, ¿sí?, a disfrazarse de judío ¿sí? No tenemos ese miedo, porque lo vamos conociendo a la gente que no son judía. Se lo puede poner. ¿Listo? Solamente no puede hacer la bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. O sea, Asher Kenishanu. Puede ser Asher Kenishanu por la razón de que Hashem no lo ha santificado. Debería decir Baruch atah Hashem, y decir toda la bendición si quiere, pero no diga el nombre de Hashem en vano, ya que no te ha ordenado envolverte en los tzitzit todavía. ¿Listo? Y si no te los quieres poner, pues no te los pongas, está bien. Simán 21, quedan 3 más. ¿Qué debe hacer con tzitzit rotos y un talit viejo? 4 sifim. Si los hilos de un tzitzit se llegase a romper, uno puede botarlos en la basura. Si puede botarlos en la basura. Esto es porque ellos sirvieron para una misma, pero no tienen kedushá en cuerpo. Sin embargo, en tanto que los hilos de tzitzit estén agarrados al talit, está prohibido hacer uso de ellos, por ejemplo, para amarrar alguna cosa con ellos, porque esto involucra el descrédito de la misma. ¿Sí? Así se dice. Descrédito de la misma. Y el Ramá dice, hay autoridades que mantienen que exclusive después de que los hilos de los tzitzit llegasen a ser cortados, uno no debe tratarlos de una manera inescrupulosa, como botándolos en un lugar impuro. Hay gente que es meticulosa en colocarlos en un lugar protegido. Alguien que sea exigente y meticuloso en la observancia de los misbot, siempre recibirá bendiciones. Y ver Simán 66, Sefim 8 y 9. Esa es la opinión del Ashkenazi. Entonces, la opinión del Ashkenazi dice que usarlos meticulosamente, ponerle un separador de libro, enterrarlos o meterlos dentro de una bolsa y botarlos en la basura, pero dentro de una bolsa, no dentro de la basura. Esa es la otra opinión, pero aquí dice Ramá que los tzitzit se pueden botar en la basura. También Yaakov Yosef dice que también se puede botar en la basura. Pero no lo dice que no puede botar en la basura, pero aquel que es cuidadoso, o sea, siempre aquel que va un poco más allá, dice que recibirá bendición del cielo. Ajá, entonces reciba bendición del cielo. Y en una bolsa y guardarlos por allá en un cajón. No hay guardadito. O lo mejor sería traerlos para la Genizá. Traerlo para la Genizá está bien, sí. No es una obligación, pero si quiere traerlo puede traer. Se lo pueden recibir, depende de la comunidad. Y guardarlos, ¿quieres guardarlos? Pues sí, guárdalos, está bien. 2. Cuando el talit se ha gastado por causa del uso, uno debe abstenerse de usarlo. No está permitido usarlo para limpiarse a sí mismo con él o para uso despreciable, pero puede botarlo y dejar que se termine de destruir. 3. ¿Es permitido entrar en un sanitario usando la vestidura la cual tiene tzitzit, sí o no? Sí es permitido. Entrar con los tzitzit dentro del baño. ¿Okay? Van a encontrar lugares donde el rey David se quitaba como 7 cosas para entrar en el baño. ¿Sí? Entonces, hay gente que se lo quita para entrar en el baño. Bien, hágale si quiere. ¿Listo? Pero aquí la ley es, se puede entrar en el tzitzit en el baño. Pero ahí yo creo que hace referencia al catán. Sí, claro. ¿Cuál cantante? ¿Qué pasó? Al talit catán. No, correcto. Calicatán, muy bien, gracias. El talicatán, el pequeñito, el de la camisa, no el talicador. Muy bien, gracias. Pero inclusive entrando con el talit atrás del baño, uno puede entrar al baño y coger los cuadros. Sí, los coge y lo pone aquí y enrueda en la camisa. No, en la mano no. No, lo pone aquí y lo enrueda en la camisa. Sí. Así yo hago. Orinando Para que no estén dentro, pero colgados, nosotros porque, lo ¿sí? llevamos siempre dentro, entonces, Cubiertos, en cambio sí. que las que nazi, como siempre lo lleva afuera, entonces sí coge y le tocan recoger los cubiertos.
las que necesitan. Comentario. Ramá. Uno ciertamente tiene permitido acostarse usando tzitzit. Hay autoridades que escriben que la costumbre es de no acostarse usando un talit que tiene tzitzit y también de no dar dicho talit a un gentil para que lo lave. Todo esto es evitada de manera que uno no disminuya el honor de la misma. Sin embargo, es la costumbre ser flexible con respecto al acostarse usando tzitzit. Listo, sigo aquí, sí, 22 y terminamos con los que están acá un momentico que no puedo encontrar aquí. ¿Ah? Rindió. No, seguimos acá. Seguimos acá con el Simán 23. 22. Ley adquirir o hacer un talit. Si alguien adquiere un talit y le hace tzitzit a él, debería decir la bendición de Shehianu, porque no es menos que la adquisición de una nueva ropa. Con Ramá, si uno no dijo la bendición cuando él hizo los tzitzit, debería decir la bendición cuando se envuelve en sí mismo en él por primera vez. ¿Listo? Seguimos. Simán 23, la ley de los tzitzit en un cementerio. Está permitido entrar en un cementerio mientras usa una vestidura con tzitzit, siempre y cuando el tzitzit no se arrastre sobre las tumbas. Sin embargo, que los tzitzit se arrastren sobre las tumbas está prohibido, porque esto involucra el burlarse de los destituidos, de los muertos. Lo anterior está relacionado con el reglamento de la costumbre en el tiempo de los sabios, cuando la gente insertaba el tzitzit en las vestiduras que ellos usaban para sus propios requerimientos. Nosotros, sin embargo, únicamente tenemos en mente usar un talit con tzitzit para el propósito de la misma. Entonces está prohibido para nosotros entrar en un cementerio con dicho talit, exclusive si los tzitziyot no se arrastran sobre las tumbas. Esta nota es relevante cuando los tzitziyot están expuestos, pero si ellos están cubiertos, está permitido. O sea, cuando entre en lugar de cementerio, tiene que cubrirse los tzitziyot. O sea, que unas que nacen en un cementerio se vuelve sefardí. ¿Ah? Sí, correcto. Ahí en ese caso sí, correcto. Así sería la cuestión. Listo. Hay gente que quienes están acostumbrados a unir los dos tzitziyot de las dos esquinas, uno con el otro, cuando ellos entran en un cementerio. Sin embargo, esta rectificación no tiene ningún propósito. Si alguien entra en 4 codos de un cadáver o de una tumba, la misma regla aplica si él estuviera entrando en un cementerio, en una localidad donde es la costumbre remover los tzitzit del talín de una persona fallecida. En casa, hay bases para preocuparse por si portadores del cuerpo están usando tzitzit. Hay razones para sospechar que transgrede la ordenanza de no burlarse de los muertos. Entonces los tzitzit se esconden al frente de los muertos porque los muertos, ya que están muertos, sufren porque no pueden guardar más mandamientos. El alma necesita el cuerpo y el cuerpo necesita el alma para guardar mandamientos. El alma sola no puede guardar mandamientos. Simán 24 y el 25. Ya. Correcto. 24. Costumbre de vestir los tzitzit. Recompensa y castigo. Una persona no utiliza una prenda con 4 esquinas, entonces no requiere llevar tzitzit. Sin embargo, es bueno adecuado para cada persona tener cuidado de usar todo el día un talicatán de 4 esquinas con tzitzit, de manera que recordará las mitzvot en cada momento. Y es por esto que hay 5 nudos en el tzitzit que corresponden con los 5 libros de la Torah. Hay 4 esquinas del talit, de manera que se recuerde que la misma en cualquier dirección en la que uno se voltea, o sea, las 4 esquinas. Es apropiado usar el talit katán sobre las ropas. Uno al menos debería tener cuidado cuando reza de que use un talit con tzitzit. O sea, el talit no va sobre la piel, va sobre otra camisa. ¿Listo? Y que tenga tzitzit. 2. Es una misma para alguien sostener los tzitzit con la mano izquierda cerca de su corazón cuando lee la lectura de Shema. Hay una alusión a este asunto en el primer pasaje donde está establecido que, y estas palabras que yo te ordeno hoy, dicen, deberían estar sobre tu corazón. Entonces de ahí está la alusión, sobre tu corazón. 3.
Es deseable para alguien mirar su tzitzit cuando él se envuelve a sí mismo en el talí mientras él hace la bendición. 4. Hay personas que están acostumbradas a mirar su tzitzit cuando ellos llegan a las palabras uritemoto, y tú los verás. ¿Listo? Hay que verlos, uritemoto. Y los colocan a ellos sobre los ojos. Y esta es una práctica recomendable nuestra que uno cuida de la misma. Ramá dice, algunas personas tienen la costumbre de besar los tzitzit cuando los miran. Todo esto es el hecho para mostrar que uno cuida de la misma. Entonces tiene los tzitzit, los tiene en la mano, en el corazón, y cuando toca mirarlos, los mira, los pasa en los ojos. ¿Ok? 5. Cuando uno mira los tzitzit, uno debe mirar a los dos tzitzit enfrente de sí mismo. Porque juntos ellos tienen 10 nudos, lo cual es una alusión a las formas emanadas de la creación. Y ellas también tienen 10 y 6 hilos, los cuales juntados a los 10 nudos suman 26, que es el valor numérico del nombre de Havaya, el cual es conocido como el tentagramatón. 6. O sea, coge estos dos. ¿Listo? Entonces, aquí hay 5 nudos, 10. Y hay 8 nudos y 8. 8 y 8, 16. Más 10, 26. Tiene el nombre de Hashem. Los dos del frente, sobre su corazón. ¿Ok? 6. El castigo por obviar la misma de los tzitzit es severo. Esto es con respecto a lo que está dicho. Tú sostienes las esquinas de la tierra. Por otro lado, alguien que es cuidadoso en cuidar la misma de los tzitzit tendrá el privilegio de encontrarse con la Shekhinah. Tendrá la oportunidad de encontrarse con la Shekhinah. Y de aquí empezamos con la halajot tefilín, los traje aquí, los tefilín que uno se amarra, y lo de la cabeza, pero ya tocaría hasta el próximo, ok, pero pensé que iba a llegar allá, pero hicimos 15 simanim. Asaku Baruch, aquí desde Diáspora Yeshiva, Bogotá, Asaku Baruch.